Jóvenes, espero que se encuentren bien. El tema para esta semana es Culturas de Guatemala. Quiero aclarar que voy a estar mencionando algunas características acerca de las culturas que conforman Guatemala, es decir, la multiculturalidad, siendo estos maya, mestizo, xinca y garífuna. Sin embargo, lo voy a hacer de una manera muy breve debido a que cada una de ellas tiene características bastante complejas y yo lo voy a mencionar en forma resumida. Voy a comenzar con lo que son los mestizos o como regularmente se le llama, ladinos. Es una cultura heterogénea. Heterogénea significa que está conformado por varios elementos y se le llama de esta forma porque los mestizos es una mezcla de otras culturas. Su idioma materno es el español y actualmente es el idioma oficial de la República de Guatemala. No existe una identidad monolítica. La palabra monolítico significa que está hecho de una sola pieza. Por eso dice que no es una identidad monolítica, porque recordemos que es una mezcla de otras culturas. Los primeros mestizos fueron producto de las violaciones de los españoles hacia los indígenas. Y son una mezcla de españoles, mayas y afrodescendientes. Cultura social mestiza. Entre sus características está su participación en las ferias y fiestas patronales. Por ejemplo, lo que es el jaripeo, que es característico de la cultura mestiza. Quiero aclarar que un maya, un xinca o un garífuna no vayan a poder participar en estas actividades. Simplemente que estoy mencionando que son actividades más propias de los mestizos. El carnaval. Y se dice que tradicionalmente ellos tienen actitudes aguerridas, audaces. Audaz significa emprender una acción o ese atrevimiento que tienen para hacer las cosas, valentía y determinación. La determinación va a ser un sinónimo de la toma de decisiones. Sin embargo, el machismo y la violencia en el oriente de Guatemala ha sido también característico. Esto no significa que en las demás culturas no exista. Es un mal que definitivamente se ha generalizado a toda la República. Cultura maya. Se dice que son descendientes de los pobladores mesoamericanos. Mesoamérica fue una región comprendida del centro al sur de México, toda la República de Guatemala y de Belice, y la franja del Pacífico de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Cuando los españoles vinieron a nuestro territorio, ya no vinieron a encontrar en sí a los mayas, sino que vinieron a encontrar a sus descendientes que estaban habitando ya en la región mesoamericana. Y yo me refiero a lo que son los señoríos indígenas como lo son Cachiquel, Mam, Pocomam, Tzutuil, entre otros. Ofrecieron siempre una resistencia a la dominación española y a la opresión, y se dice que actualmente también tienen esta resistencia ante la opresión política, social, económica y cultural. Recordemos que los indígenas son el grupo social con mayor índices de exclusión dentro de la sociedad guatemalteca. Cuando menciono la palabra indígena no me refiero únicamente a los mayas, sino también a xincas y a garífunas, ya que el término indígena va a englobar a toda aquella persona que no es parte de la cultura mestiza. Una cultura basada en el cultivo del maíz. La agricultura siempre fue algo característico de los mayas y era su principal fuente económica. Y el principal cultivo fue siempre el maíz. Consideran sagrada a la naturaleza y al universo debido a que ellos creen firmemente que la vida proviene de ellos. Su cosmovisión maya y también parte de su religiosidad está plasmada también en lo que es el Popol Vuh. Por ejemplo, ahí en el Popol Vuh se describe cuál es la creencia que se tiene acerca de la creación del mundo. Creen en los nahuales y los nahuales son la energía y la fuerza de los seres y elementos de la naturaleza. Según las creencias, nosotros hemos nacido con nuestros propios nahuales dependiendo de nuestra fecha de nacimiento.
Entre sus características está el agradecimiento. También quiero recalcar que no significa que las demás culturas no sean agradecidas, sino que los mayas tenían esta característica de agradecer, por ejemplo, por la lluvia, por el sol, por el aire, por los cultivos y por diferentes circunstancias de su entorno. Respeto a los mayores. Le guardan un gran respeto hacia los mayores. Es una característica muy particular también de la cultura maya. Siempre recalco, no es que las demás culturas no sean agradecidas o respetuosas. Y creen firmemente que los fenómenos naturales pueden ser ya sea por bendición o por castigo según las acciones. Cultura garífuna. Descendientes de africanos y caribeños. Los caribeños es lo que se le conoce, por ejemplo, el Mar Caribe y que comúnmente nosotros le llamamos las Antillas. La pesca y la navegación son características fuertes de esta cultura. La música, la danza y la oralidad tienen raíces africanas. La oralidad se refiere en cuanto a su idioma. Actualmente habitan principalmente en lo que es Livingston y Puerto Barrios en el departamento de Izabal. Fabrican tambores de diferentes tipos, tamaños y sonoridades. Quiere decir que dependiendo del tamaño del tambor, del tipo de tambor, el sonido que va a emitir va a ser diferente. Parte de su religiosidad es el respeto a los ancestros. Y algo muy importante para ellos es de que la mujer va a jugar un papel indispensable en la transmisión de la sabiduría, el idioma y de una experiencia centenaria. Las danzas y los bailes también son parte de su religiosidad. Entre los más destacados está, por ejemplo, el yankunú, la punta, la shumba y el gunjae. Todas estas danzas estaban ligadas a lo que es la guerra y la historia de los pueblos garífunas. El ritmo y la armonía también son descendientes de África. Cultura xinca. Se tiene poca información acerca de esta cultura. Habitan en los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Algunas fuentes ofrecen información que son provenientes de México y que vinieron a desplazar a los pipiles. Otras fuentes mencionan que se desplazaron del río Suchiate hasta Ipala. El río Suchiate es fronterizo entre México y Guatemala, ubicado en el departamento de San Marcos. Ipala es un municipio del departamento de Chiquimula y que también se desplazaron desde Guatemala hasta el Pacífico. Costumbres y tradiciones se dice que ya se encuentran diluidas entre los mestizos. Diluidas significa que ya están mezcladas, ya no es una costumbre o una tradición plenamente de los xincas. Parte de su religiosidad también es el respeto, la valoración y que le rinden culto a la Madre Tierra, ya que al igual que los mayas también consideran que la vida proviene de la Madre Tierra. Parte de sus tradiciones son las festividades del rondeo. El rondeo es una limpia que se realiza a los lugares de siembra, a los cercos, a los mojones y las colindancias. Poseen su propia etnobotánica y la etnobotánica viene de etno, que significa etnia, y botánica, que es la ciencia que va a estudiar la estructura, las características y las propiedades de las plantas. En otras palabras, poseían su propia medicina natural. Con este dato finalizo la explicación del tema para esta semana y por favor no olvide realizar su ejercicio.